2014 tuvimos lo que fue un ataque al metro por podríamos llamarle un lobo solitario, una especie de polvo incendiario, incendió uno de los vagones donde resultaron heridos varias personas. En el año 2015 en África tuvo lo que fue la epidemia del ébola, donde murieron bastantes personas. En enero del 2015, del 2018 en San Pedro de Macorís, en el laboratorio de química de la Universidad Central del Este, mientras hacían un experimento, hubo una combustión, hubo una explosión donde salieron varios estudiantes heridos. En el Santo Domingo, 5 de diciembre del 2018, la explosión de la fábrica Poliplas, donde hubieron unos cuantos muertos, unos cuantos heridos, destrucción de toda la zona aledaña o parte de la zona aledaña. Y para qué no mencionar el gran 2020, el gran año que inició los primeros días, se inició con los tambores de guerra, donde potencias con capacidades nucleares se amenazaron una con otra. Hemos visto en el febrero del 2011, en febrero del 2020, donde la Organización Mundial de la Salud declara evento epidemiológico de importancia internacional referente a la enfermedad del coronavirus, SARS-19, COVID-19, donde hasta la fecha hemos visto más de 30 millones de infectados y prácticamente un poco más de 1 millón de fallecidos. Si ustedes pueden ver con estos antecedentes, tanto a nivel internacional como nacional, cómo se han envuelto, qué tan comunes pueden ser, y sin olvidar ahora mismo en el Caribe tenemos una amenaza con un carguero en las costas de Venezuela con 1 millón y algo de litros de petróleo, de galones de petróleo, que pudiera ser vertido, si termina de naufragar, pudiera ser vertido en el mar Caribe y ocasionaría, según dicen los expertos, un mar muerto. 1.3 millones de galones. 1.3 millones de galones. Estas sustancias NBQR tienen un dilema con el doble propósito, porque son sustancias que se usan para el bien y también pueden ser usadas para fines de guerra, fines terroristas. Vemos, por ejemplo, en República Dominicana, para comenzar por ahí, como con el ácido sulfúrico, mejor conocido como ácido del diablo, tenemos una larga historia de ataque por diferentes ocasiones a diferentes personas, lo que causa este daño. Si hablamos de los virus, si hablamos de la parte de lo biológico, vemos cómo se experimentan con diferentes virus para crear la vacuna, pero vemos también cómo esos virus pueden ser manipulado y crearlo una arma biológica. Lo mismo con las armas químicas. Si nos vamos a la antigüedad, por ejemplo, en los campos de batalla de la antigüedad, cuando los soldados enfermaban, esos soldados lo infiltraban en el campo enemigo para que se enfermaran los demás combatientes, o atacaban con brea caliente sobre esos soldados para quemarlo. O sea, desde la antigüedad estamos usando ese tipo de armas. Sí. Joan, Te escucho. Voy a mutear todos los micrófonos para que te desmutes nuevamente, porque sabes, hay gente que aún entran y no entienden, ¿verdad? Antes de que continúen, hay una opción que puede ponerlo para que todo el que entre muteado. Verifíquelo para que todo el que entre con el mute puesto, así no lo interrumpen. Positivo. Otra cosa, Joan, ¿tú estás compartiendo la pantalla con PowerPoint? Pues yo no la veo. Desmutea tu micrófono otra vez, Joan. Estoy compartiendo la pantalla en PowerPoint porque me dijeron que la estaban viendo la pantalla. Sí, se ve la pantalla, Joan. Lo que pasa es que él tiene que darle a la parte tuya para que se pueda ver. Ahí se ve bien. Sí, se escucha y se ve bien. Ah, está bien, no hay problema. Sigan ahí. Él tiene que darle a su parte para que se pueda ver, pero se ve perfectamente. Okay. Sí, exacto, sí. El único problema es que tiene como una raya que aparece. No, eso parece que hay un niño jugando con la pantalla y se puso a escribir arriba de la pantalla. Esto en la clase virtual, en la conferencia, últimamente es muy común. Bueno, pero vamos a proseguir con nuestro tema. Hay que recordar que todos incidentes con materiales peligrosos vamos a tener 3 prioridades, que son
seguridad de la vida, seguridad vital, estabilización del incidente y preocupaciones por el ambiente y de las propiedades. Vamos a ver, hemos hablado de todo tipo de NBQR, de materiales peligrosos, pero vamos a darle una vista general a todo tipo de estas amenazas. Estos peligros, como lo dijimos, son peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, que lo podemos ver como armas de destrucción masiva o programas relacionados, o por accidente o incidente por su manipulación. Entre los químicos, veremos las armas químicas, los agentes químicos, los incidentes con sustancias químicas industriales tóxicas, materiales tóxicas. Por ejemplo, en la región Cibao Central, no Central, siempre leemos en el periódico que por fumigación hubieron cantidad de personas infectadas, contaminadas. Entonces, vemos que en nuestro país, la realidad de nuestro país con estos elementos, con estos peligros, es bastante común. Con los químicos, vamos a ver, como le dije, los peligros químicos, las armas químicas, los agentes químicos, esto de los dobles propósitos. Tipo y efecto de los agentes químicos. Vamos a tener unos agentes que van a actuar a nivel nervioso, a nivel cutáneo, que van a causar ampolla, van a causar sensación de asfixia y a nivel hemático. Estos agentes que son gases nerviosos, tenemos el tabún, el sarín, que todos ustedes han escuchado el sarín en los últimos conflictos en Medio Oriente, siempre ha sonado el gas sarín, el somán, el ciclosarín y el BX. Los efectos a la salud de estos gases son miosis, falta de aire, secreción nasal, convulsiones. Luego vamos a ver estos agente que causa ampolla versiculante, una especie de quemadura que está dada por el gas mostaza, el gas de nitrógeno, la oxima de fosfógeno, el gas lewicita, causan enrojecimiento, irritación en la ampolla, falta de aire. Estos pacientes cuando se ven bastante impactantes. Tenemos la sensación de asfixia, que son fosfógenos, difosfógenos, el cloro, mencionando que el cloro fue una de las primeras armas químicas en los tiempos modernos que se usó en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué causa esto? Falta de aire, tos. Tenemos otro elemento ahí que son los gases lacrimógenos, que tenemos que mencionarlo, pero estos gases lacrimógenos no están prohibidos sus usos. Nosotros como país somos miembros de diferentes tratados, como son los tratados de prohibición de armas químicas, los tratados de no proliferación de armas nucleares y los tratados de no proliferación de armas biológicas. Y por último, podemos ver en la sangre lo que es el cianuro de hidrógeno, el cloruro de cianógeno, que causarán pérdida de conocimiento, falta de aire, coloración azul de la piel. Y ustedes han escuchado que todo el que es intoxicado con cianuro de hidrógeno pocas veces sobreviva. Tenemos la que son los agentes persistentes. Tenemos los tipos de agentes persistentes y no persistentes. Los persistentes, los no persistentes el objetivo principal es la persona, causan un efecto inmediato, son letales. Los persistentes son para afectar el terreno, el material, la logística, la facilidad de mando y control, reducir el tiempo de las operaciones, degradar las misiones, producir males letales o incluso acabar víctimas. ¿Cómo se diseminan? Se diseminan por ataque militar, uso comercial, uso improvisado. Vemos aquí en la gráfica una avioneta fumigando para los diferentes campos, abonos, un sinnúmero de cosas. Y como pudimos haber observado, lo que conocemos de la historia del metro, cómo el joven aquel causó esa explosión. Estas sustancias químicas son sustancias químicas industriales, sustancias de fabricación utilizadas, transportadas o almacenadas para el proceso industrial en médicos o comerciales. Y los materiales industriales tóxicos que son almacenados, utilizados y transportados para procesos industriales y comerciales. ¿Qué puede causar un incidente químico? Accidente, equipos defectuosos, almacenamiento o disposición inadecuada, contenedores defectuosos, combustión espontánea, accidente por carretera o ferrocarril, daño deliberado al vandalismo, vehículo defectuoso, norma inadecuada para la seguridad y el manejo, falta de conocimiento respecto a los peligros químicos. Tenemos que mencionar que a nivel nacional en la República Dominicana en los últimos 5 años se han trabajado bastantes procedimientos sobre emergencia con NBQR. Se elaboró una guía de manejo de NBQR entre el Centro de Operaciones de Emergencia y el Ministerio de Medio Ambiente. Hizo un perfil
un fin de sustancias químicas, de sustancias NBQR a nivel nacional. La Dirección de Energía Nuclear tiene ubicado todas las sustancias nucleares radiológicas que entran al país. Antes de entrar al país tienen que ser recibidas o tienen que tener una aprobación de esta dirección. El dilema del doble propósito, que siempre lo vamos a mencionar, que tiene fines pacíficos, militares y criminales, precursores de las químicas, facilidades de las químicas que pueden ser dedicadas, convertidas y clandestinas. Interesante esto de clandestino, porque a principios de este año recuerdan las intoxicaciones por Cleren, un laboratorio casero de ron, fabricando romo. Esto entra entre estas emergencias de NBQR. Pasamos un poquito a los peligros biológicos. Particularmente yo soy de los que más les temo a las amenazas biológicas por la característica que tú puedes ser infectado y tú puedes tener síntomas de 0 a 7, 14 días, dependiendo con lo que tú puedas ser infectado. Tenemos los peligros biológicos, propiamente dicho, las armas biológicas, los agentes biológicos. De los tipos biológicos, ¿qué vamos a ver? La bacteria, como el anta, como la peste bubónica, los virus, como la viruela, como la fiebre hemorrágica, y por qué no mencionar el más nuevo de todo, el COVID-19. Dentro de la toxina vemos la toxina botulínica, la ricina, que es un potente veneno. Vemos aquí unos cuantos agentes biológicos. Vemos cuál es su letalidad, su periodo de incubación, si tienen vacunas, si tienen tratamiento, si tienen transmisibilidad, si tienen algún método de diseminación. Entre ellos vamos a ver ahora lo que es el ébola. Vamos a mencionar someramente lo que es el ébola, que tiene una letalidad alta. Su periodo de incubación es de 4 a 6 días luego de la infección. No tiene vacuna, es sintomático, el tratamiento es sintomático, se van tratando los síntomas, es de alta transmisibilidad y se transmite por contacto o por aerosol. Si vemos aquí esta página o esta gráfica sobre la toxicidad de agentes de guerra biológica, vemos el tamaño en miligramos. La dosis letal estimada en miligramos por persona. Vemos que un agente químico puede ir de 1 miligramo a 1 gramo, una toxina de 0.01 miligramos. Y los agentes biológicos vemos su tamaño, que son en micras. Y pongo este ejemplo porque si un sujetador de papel, un simple clic, pesa alrededor de 500 miligramos, imagínense 500 miligramos de una sustancia, ¿qué daño puede ocasionar? ¿Cuántas personas pudieran envenenar? Y si nos vamos un poquito más lejos, imagínense una barrica, imagínense un galón, imagínense un tanque de 55 galones. Es algo para que lo vayamos pensando y lo analicemos. ¿Cómo es la diseminación de esta amenaza biológica? Por aerosol líquido o de polvo, en carta, formita, en carta, superficie, contacto con superficie, alimentos o agua contaminado, contacto tópico, insectos, vectores, insectos, inyecciones. Las sustancias biológicas tóxicas industriales, por ejemplo, sabemos que para la fabricación de lácteos usan bacterias para hacerlo fermentar, un sinnúmero de cosas. Son materiales. Dímelo. Juan, okay, un de orden también, y disculpa que te interrumpa nuevamente. Miren, señores, como vinieron tantas personas, cambiamos el formato de recoger los nombres para la certificación. Para la certificación, he colocado en el mismo chat del grupo un link de un formulario de Google muy fácil para que usted ponga ahí su nombre, apellido y el correo para por esa vía entonces hacerle llegar el certificado, porque ahora mismo hay 300 personas, entonces es difícil cogerlo de acá del grupo todo. Entonces lo vamos a hacer por ahí para que cojan ese link y puede ser ahora cuando termine la conferencia, entonces lo llenan. Gracias y sigue, Joan. Bien, entonces les repetimos, en el chat hay un formulario en Google Form para que ustedes lo llenen y así puedan recibir su certificado por esta conferencia. ¿Lo pueden reenviar, por favor? Lo estaremos reenviando. Vamos a ver las amenazas nucleares. Las amenazas nucleares es a la que todo el mundo le tiene miedo.
Sabemos por qué. Nos trasladamos a la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima y Nagasaki, con la explosión de la bomba nuclear. La falla o el reactor de Chernobyl, la explosión de Chernobyl, que hubo que evacuar un pueblo completo, Fukushima, en el 2011 en Japón. Estas armas de destrucción masiva o estas situaciones pueden ser por dispositivos de dispersión radiológica o incidentes por sustancias radiológicas, toxinas industriales, reactores nucleares. Vamos a ver cómo puede, después de una explosión de la liberación, ya sea por un accidente, por un ataque terrorista, vemos esa liberación, vemos la disposición de partículas alfas y beta, radiación alfa y radiación beta, que la vamos a ver por el aire. En la nube vamos a tener radiación gamma inhalada por suspensión. Esta sustancia se nos va a pegar en la piel, la vamos a aspirar, y es el problema de ello. Pero el mayor de los peligros que tenemos con este tipo de sustancias es el daño psicológico. Ya todos sabemos de lo que puede pasar cuando nos enfrentamos a radiación, los diferentes problemas o las diferentes incidentes que han pasado en el mundo. Entonces, siempre tenemos mucho miedo con todo lo que tenga que ver con la radiación. Siempre he dicho que la radiación es algo seguro, el manejo que se da principalmente en este país por la Dirección de Energía Nuclear, que ellos tienen el control de todo lo que entra, la ubicación de cada una de esas fuentes, quiénes son los que trabajan por la fuente. Incluso si entran a su página, ven un mapa de dónde se encuentran cada una de estas fuentes en el país. Tenemos dos tipos de exposición, una exposición aguda, una exposición crónica. Un alto nivel de radiación durante un tiempo corto de 24 horas. Vamos a ver el mecanismo del cuerpo para superar este tipo de problemas. Podemos ver que se le cae el cabello inmediatamente a la persona, los síntomas aparecen y se empeoran rápidamente. Uno de los síntomas que más rápido vamos a ver es los síntomas gastrointestinales, que lo podemos ver en personas que son sometidas a radioterapia. Las exposiciones crónicas, que son bajos niveles de radiación a un largo tiempo. Vemos eso en los trabajadores de la salud que bregan con rayos X y esas cosas, que tienen según los reglamentos internacionales propios del país, un trabajador de rayos X que trabaje con rayos X o con cualquier sustancia, tiene un tope límite anual de 20 milisilver. Con un dosímetro se le va midiendo eso, y si llegó a eso no puede seguir trabajando. El cuerpo tiene una habilidad de superar algunos de los daños, lo veremos más adelante. La radiación de fondo se produce naturalmente a una exposición crónica. Es difícil estudiar el nivel de radiación, ya que los efectos no se ven hasta varios años después. Y más lo que somos normalmente, todos estamos expuestos a radiación, a la radiación natural. Por ejemplo, la radiación solar. Hablamos ahorita de lo que eran las armas radioactivas, que la podíamos ver por dispositivos de dispersión, DDR, bomba sucia. No es más que poner alguna sustancia radioactiva, o sea yodo, sea aridio, cualquiera de esas sustancias en una bomba, hacerlo explotar, y estaríamos haciendo lo que se llama una bomba sucia. Los dispositivos de dispersión radiológica, los dispositivos nucleares improvisados, todo esto nos da lo que son armas de destrucción masiva. Los efectos de los dispositivos de dispersión radiológica: primero vamos a tener una explosión, luego vamos a tener esa liberación de radiación, luego vamos a tener el temor y el pánico, y lo económico. Lo económico afecta bastante si nos vamos a Notre Dame, a Chernobyl, que hubo que evacuar la ciudad entera, hubo que dejar, se ha convertido completamente en un pueblo fantasma. En Brasil, en Guyana, había un hospital que lo habían abandonado, los metaleros estaban buscando hierro, encontraron un dispositivo, lo rompieron el blindaje, sacaron esa sustancia que tenían unas bolitas que brillaban en la oscuridad, y en la comunidad entera comenzaron a compartirla. Llamó la atención a una enfermera que reconoció más o menos el material. Hubieron muertes inmediatas, hubo una niña que murió de una vez, hubo que tratar a más de 10,000 personas, hubo que derribar más de 1,000 casas, porque los niveles de radiación en esa comunidad fueron bastante altos.
Los efectos de las armas nucleares son efectos inmediatos, una radiación inicial, una radiación térmica por el flash de la onda, la detonación y la conmoción por el impulso electromagnético, los efectos retardados, la consecuencia, efectos físicos a largo plazo. En esta gráfica de los efectos biológicos vemos cuando una célula es irradiada. ¿Qué hacen estas células? Un daño agudo, cuando tenemos un daño agudo, la célula muere y se mueren y se ven los daños en los tejidos no vitales y comienzan a aparecer lo que son las radiopatologías. Daño en tejidos vitales, síndrome cerebral, síndrome medular, síndrome gastrointestinal, como le mencioné ahorita, es uno de los principales síndromes cuando estamos afectados por sustancias radiológicas. Un efecto tardío o estocástico, un efecto a largo plazo, es cuando la célula irradiada, el mecanismo comienza a una reparación. Si es una reparación correcta, no tenemos ningún problema. Una reparación ineficiente es donde vienen los clones cancerígenos y en años o décadas comenzamos a ver esas personas que pueden padecer de cáncer. Y una reparación errónea cuando las células germinales cambian, y eso lo vemos en patología hereditaria o daños cromosómicos. Siempre hemos visto que una mujer embarazada no se le puede hacer una radiografía, pero una radiografía equivale a 30 minutos de sol. Hay que ver costo-beneficio de esa radiografía, en cuáles semanas se encuentra esta mujer embarazada. De un caso de una paciente de 38 semanas que iban a hacer una cesárea, pero presentó un caso y se negaban a hacerle la tomografía porque podía hacerle daño al bebé. Un bebé ya de 39 semanas en la barriga, créanme que la radiación no le va a hacer ningún cambio. Luego de haber conocido lo que son estas amenazas, de tener algo superficial de lo que eran las amenazas, vamos a ver los niveles de competencia basados en la normativa de NFPA 472 que establece 4 niveles de operatividad ante situaciones con sustancias NBQR de acuerdo a los requerimientos de capacitación, responsabilidad y función a desempeñar. El primer nivel es el nivel de advertencia. Este reconoce un incidente con materiales peligrosos, adopta medidas de protección personal y para tercero asegura el área y solicita asistencia calificada. En el curso de primer respondedor de materiales de peligrosos de MAPEL, de USAID, de HA, dice que el nivel de advertencia no puede hacer más nada de lo que fue capacitado. Luego vamos a ver el segundo nivel, que es el nivel operacional, que son los que evalúan el incidente con materiales peligrosos, estiman los riesgos del producto involucrado, su comportamiento, prepara la respuesta inicial, determina la protección del personal necesaria, los procedimientos a utilizar, implementa la respuesta inicial, delimitando la zona de trabajo, iniciando las comunicaciones y procedimientos de contaminación de emergencia. Su función primordial es proteger tanto a lo que se encuentra en cercanía como al medio ambiente. Luego pasamos al tercer nivel, que es el nivel de técnicos en materiales peligrosos. Esto responde con el fin de controlar la liberación de sustancias o productos. Trabaja de manera ofensiva con la protección específica requerida. Hace mediciones instrumentales específicas, determina la zona del aislamiento, efectúa contención, cierre de válvula, taponamiento. Su capacitación incluye el uso de los trajes de protección especiales y de aparatos de mediciones y de detección de contaminantes. Y por último, el cuarto nivel, el nivel más alto en estas operaciones, que es el comandante de incidentes por materiales peligrosos. Este asume la responsabilidad de conducir a los técnicos en las operaciones específicas para controlar el incidente, estimar la consecuencia potencial del incidente, toma la decisión de las acciones a realizar y aprueba la protección a usar, vela por la seguridad de la persona a su cargo y de la operación en general. Si está presente o lleva la escena, es quien debe tomar el mando. Tiene que tener un sólido conocimiento en los otros 3 niveles. El nivel de advertencia, el nivel operacional, el nivel de planificación. Generalmente son especialistas en trabajo de campo, son los jefes de bomberos, son oficiales de la policía de alto rango, son gerentes de seguridad en plantas industriales. Pero algo hay que dejar claro.
que usted sea el jefe de los bomberos, que usted sea el de mayor rango y no tiene la parte técnica, no puede ser el comandante de este incidente. Siempre tenemos que tener claro, y aquí es donde en la guardia se menciona algo, en la Fuerza Armada siempre se ha dicho algo, que función mata rango. ¿Cómo vamos a reconocer un peligro? Gracias a Dios se han escrito bastantes cosas sobre emergencia de NBQR. Hay un número de aplicaciones, hay software, hay app, hay manuales. Aquí vemos la reciente guía de emergencias con guía de respuesta de emergencia 2020. Esta guía anteriormente era elaborada por Estados Unidos, México y Canadá. Desde la última versión tenemos a Argentina, que ha estado trabajando de lleno en la elaboración de la guía. Esta guía nos va a llevar todos los materiales con los diferentes, si son los pintogramas, si son los efectos de la salud, nos va diciendo a qué nos enfrentamos y cuál es el mecanismo para responder o dar esa primera respuesta. Tenemos por el CDC la Poker Guía de materiales peligrosos o químicos peligrosos, que es una guía de bolsillo que tiene todos los compuestos químicos y cómo podemos enfrentarnos. Tenemos el WISER, que es el sistema de información para respondedores de emergencia a distancia. Es una aplicación, tú la puedes tener tanto en tu teléfono como en tu laptop. Tú tienes diferentes niveles, desde proveedor, primer respondedor de emergencia médica, técnico en materiales peligrosos y a nivel hospitalario. ¿Qué se debe hacer? Y entre ellos encontramos un sinnúmero de guías donde vamos viendo cada paso para cada una de las situaciones. Tenemos otra aplicación como el cargo de Colder, que es una aplicación básicamente como la guía, pero de forma digital, donde tú pones el número de Naciones Unidas o identifica el placar con el que te encuentras y ella te va a decir, te va a llevar a la guía específica. Y tenemos lo que tenemos al centro de esta presentación, que es el software Cameo, que es un sinnúmero de software que de obtención gratuita fueron preparados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y la NOAA. En ella podemos tener localización especial, mapas, crear mapas, escenario, guía química, tipo de incidente, si son con trenes, si son con ferrocarriles, son un sinnúmero de cosas. Y por eso le decía que tenemos que, aunque escuchemos lo complejo de lo que son las operaciones con NBQR, tenemos un sinnúmero de información para poder ir aprendiendo y poder ir manejando estas situaciones. Los pintogramas, todos hemos visto estos pintogramas, todos hemos lo visto en diferentes camiones, están denominados en nueve clases, con la denominación explosivos, gases, líquido inflamable, sólido inflamable, oxidantes, peróxidos orgánicos, tóxicos agudos y agentes infecciosos, radioactivos, corrosivos, varios. Cada una de estas clases se va dividiendo en diferentes subclases. Solamente la estamos mostrando porque si entramos a determinar cada uno de estos, esto nos llevaría a otro conversatorio. El rombo de seguridad que está dando por la norma NFPA 704, que es un rombo de 4 colores, azul, rojo, amarillo y blanco, donde el azul nos dice el peligro de la salud, donde 0 es normal y 4 es mortal. El rojo nos dice si hay riesgos inflamables y a cuántos grados Celsius puede ser inflamado. El amarillo nos dice los riesgos de reactividad, si es estable, si es inestable, si hay cambios químicos violentos, si puede explotar por choque o calentamiento, o pueden explotar. Y el blanco, que son peligros especiales, si es inflamable, si no usa el agua, si son tóxicos, si son radioactivos, si son corrosivos, si son oxidantes, si es ácido, si es alcalino. Esa es la información que todos nosotros hemos visto en los diferentes, en estos romos, en las diferentes placas, y muchas veces nos llamamos, ¿y qué significa? Entonces, esto es algo isómero para que vayamos teniendo conocimiento. En la siguiente es el número de Naciones Unidas, que podemos verlo como NU, como ONU, como UN. En esta clasificación va de 1 a 3.500 compuestos, que lo podemos ver en la guía de materiales peligrosos. El número 3291 es identificado
se puede ver a nivel mundial como residuo en el área de la salud. En esta próxima gráfica vemos un camión con todos sus placares, con todos sus símbolos, pero es interesante que particularmente yo vi una vez una guagua de una floritería con un placar que decía que había material radioactivo. Se está trabajando en el país con esas resoluciones junto a la DGC, al Intran, de poder regular que cada vehículo que cargue una sustancia peligrosa lleve su placar. Como le decía, aquí en el país estamos bastante organizados con eso. Por ejemplo, en la materia, cuando se hacen cargas radiológicas, se le avisa a todas las instituciones, hay un enlace en todas las instituciones que sabe que se está transportando esa sustancia, se están transportando esa sustancia química, y tenemos una red de transporte de sustancias radiológicas muy eficiente, cual actualmente se está tratando de llevar a que sea una red de transporte de materiales NBQR. Aquí vemos la guía 111 de nuestra guía de materiales peligrosos. La guía 111 la vamos a utilizar cuando no tenemos conocimiento de qué nos vamos a enfrentar. En esta guía nos dice el fuego, qué hacer en caso de fuego, qué hacer en caso de derrame, cuáles son los primeros auxilios, cuáles son los peligros potenciales, cuáles son los peligros a la salud, cuál es la seguridad, cuál es la ropa que debemos usar de protección, cuál es el área de evacuación que debemos tener. Cada vez que no conozcamos un material y tenemos ese incidente, vamos los modelajes predictivos. Le hablaba ahorita que en el conjunto de Weiser y de Camion podemos hacer esto, lo que son plumas, modelos de plumas. Cuando tenemos un escape de una sustancia peligrosa, con este modelo, podemos ver hacia dónde o hasta dónde podría afectar y cuál es la evacuación o la cantidad de personas en kilómetros que deberíamos evacuar. Siempre trabajando a favor del viento. Las operaciones de materiales peligrosos se trabajan a favor del viento, nunca en contra del viento. Esta gráfica que está aquí se la cogimos prestada al curso de Sistema de Comando de Incidente Básico de USAID BHA, donde los egresados de ese curso, todos se acuerdan de ellos. Vemos una persona tirada en un parque nacional, en una de las carreteras. Vemos una sustancia oleosa de un olor fuerte, una persona desmayada, personas queriendo ayudar, un río. Prácticamente esta imagen, o esta situación, si no es bien manejada, es un incidente o es ¿cómo le explico? Un incidente en masa, algo que se le va a salir de control. Tan simple por no llevarlo, no tener un plan de acción de lo que tenemos que hacer. Y como vimos en el video del policía al principio, no solamente son el deseo de ayudar, la gana de ayudar. ¿Qué haríamos en esa situación? Nada, sencillo. Como dice en Comando de Incidente, con nuestra guía del primer periodo operacional, que es de 8 pasos. Particularmente yo siempre ando con mi tarjeta, siempre tengo, esta es más grande porque soy un poco ciego, mi tarjeta que me va diciendo qué yo debo hacer cuando llego a un veo o identifico un incidente con materiales peligrosos. Informar a mi base de mi arribo, informarle a la base que yo estoy ahí, asumir el mando, establecer un puesto de comando, evaluar la situación, la naturaleza, el área afectada, el aislamiento, establecer un perímetro de seguridad. ¿Qué voy a hacer en ese perímetro de seguridad? ¿De qué tamaño va a ser ese perímetro de seguridad? La guía 111 me dice que cuando yo desconozco debe ser entre 150 y 3.000 metros de aislamiento. Establecer los objetivos en base a estrategia y táctica. ¿Qué haremos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Determinar estrategias y tácticas, recursos requeridos y las posibles instalaciones. ¿Qué yo necesito? Si mi capacidad, yo solamente soy un primer respondedor, soy un policía, lo único que yo puedo hacer en una situación como la que mostramos anteriormente es delimitar un perímetro. Delimitar el perímetro, usar ya sea los megáfonos, la cinta para evitar que las personas crucen, y por último preparar para transferir el mando para cuando esa unidad especializada llegue a hacerle ese traspaso de mando.
Algo muy importante, y esta gráfica la vi en el curso de Primac de USAID, es el traje no hace al técnico. Eso es algo que a mí me gusta siempre mencionarlo para que se quede en la cabeza de cada uno de nosotros. Que tengamos el equipamiento, que tengamos los trajes, no quiere dejar dicho que estemos preparados para enfrentar una sustancia de NBQR. Le dejo con esta gráfica, es todo de mi parte en esta pequeña presentación. Esta gráfica siempre me he preguntado cómo una persona como mi amigo Homero Simpson puede trabajar en una planta nuclear. Como Homero Simpson tenemos muchas personas en nuestras instituciones trabajando temas para los cuales ellos no están capacitados. Si tienen alguna pregunta, estamos abiertos a ver si se la podemos responder en este momento. Vamos a parar la presentación para poder ver las preguntas que ustedes puedan hacernos en este momento. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono. Ajá. Las mismas medidas de limitación en algún percance son aplicables igual en México. Claro, acuérdate que estas son normativas internacionales, nos guiamos por normativas internacionales, los hermanos de México, las autoridades responsables, las autoridades nacionales, tanto de prohibición de armas químicas como de energía nuclear, se trabajan en conjunto, se hacen la guía en conjunto, son signatarios de los mismos acuerdos y todos los planes que se hacen, la mayoría de las veces se hacen de acuerdo a esos procesos de los cuales somos signatarios. Yo tengo otra pregunta. Adelante. La guía entonces que usted mencionó, ¿puede descargarse gratuitamente o uno tiene que ir a un sitio en específico para uno buscarla? Tú pones en internet, tú pones en Google, guía de materiales peligrosos 2020 y la puedes descargar. Todas las aplicaciones que yo les mostré de materiales peligrosos son gratuitas. El Whistle, el cargo de call, puede ser una aplicación que puedes tener en tu teléfono. Yo en mi teléfono tengo un sinnúmero de aplicaciones en conjunto para amenazas, para diferentes amenazas, para amenazas radiológicas, amenazas biológicas, dependiendo, pero sí, son gratuitas. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Jacobo, te veo bien ahí. ¿Y cómo se llama? O sea, la aplicación que usted está diciendo que usted tiene en su teléfono, ¿cómo se llama? Yo tengo el cargo de call, tengo el Whistle, que la voy a escribir, la podemos escribir en el chat, cómo se escribe. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a agradecer si lo escribe. Sí, pueden proseguir con la pregunta. Le habla Joan Pinales, de aquí de Babro Punta Cana. Adelante, Joan. Yo tengo una pregunta. En el primer respondiente, usted habló que era un policía. En dado caso de que, por un ejemplo, sea una persona ordinaria, normal, ¿cuál serían los protocolos que debería de cumplir? Si no tiene ningún tipo de herramienta. Activar el 911. Lo activar único. el sistema, que llegue el sistema y el sistema se va a encargar de mandar la respuesta adecuada. No solamente para eventos con NBQR, sino para todo tipo de eventos. Okay. Bueno, pues gracias entonces. Saludo, buenas noches, Joan. Adelante, Rafael. Ernesto Filión de este lado. Mi hermano Filión. El mismo cariño de siempre. Gracias, igual. Una pregunta, ¿cuál es el tiempo de respuesta que está estipulado para el equipo de Hazmat en caso de que haya una situación de NBQR en República Dominicana? Excelente pregunta, Filión. Sabemos que con el tema se están dando pininos, hemos avanzado mucho, pero se están dando pininos. En cada provincia cada cuerpo bombero debería tener por lo menos un equipo básico de nivel de advertencia, porque el equipo especializado
tiene más o menos 90 minutos para prepararse y responder. No es lo mismo responder en Santo Domingo que responder en Pedernales. En lo que cogemos un avión, cargamos el equipo en un avión, para llegar a Pedernales estamos hablando de prácticamente 1 hora, 2 horas para llegar a darle esa respuesta. Aunque hay un equipo especializado a nivel nacional, sabemos, hay instituciones, por ejemplo, Barrigol tiene un equipo, los bomberos de Santo Domingo Este tienen un equipo, el Distrito Nacional tiene un equipo, la unidad humanitaria y de rescate del Ejército de la República Dominicana están entrenados, tienen parte del equipo, los aeropuertos tienen una capacidad mínima, y con todos estos recursos del Centro de Operaciones de Emergencia está estipulado poder darle una respuesta, poder usar esos equipos, tanto públicos como privados, para ir dando esa respuesta. No sé si te respondo la pregunta, pero todavía estamos un poco lentos en eso. En cuanto a eso, también tengo otra siguiente pregunta. ¿Cuál es el tiempo de práctica que hacen los equipos en conjunto que responden a emergencias de materiales peligrosos? Y si está contemplado en el Centro Nacional de Emergencias hacer prácticas simultáneas con estos equipos para lograr tener un mismo pensamiento en el terreno en cuanto a responder a esto. Sabemos que todas las instituciones se entrenan de manera diferente, aunque las guías son claras y bien explícitas en cuanto a la forma de responder a los diferentes eventos de materiales peligrosos. No, claro, te respondo, Filión. Del Centro de Operaciones de Emergencia, generalmente, el general Juan Manuel Méndez, mayor general retirado Juan Manuel Méndez, junto con Edwin Olivares Osoria, trabajaron un entrenamiento junto con el DITRAL, el Departamento de Reducción de la Amenaza de los Estados Unidos, donde se entrenó un sinnúmero de personas. Pero no se ha quedado ahí. En el Centro de Operaciones de Emergencia se diseñó un curso básico de materiales peligrosos, de operaciones NBQR, donde ha llegado a muchos sitios, a muchas instituciones, Cruz Roja, Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Autoridad Portuaria, contra el terrorismo, salud pública, a un nivel, y todos hemos comenzado a hablar un mismo idioma, basándonos en ese curso. Actualmente, con la pandemia del COVID, la primera respuesta que se dio, lo dieron los miembros de ese equipo. Los primeros trajes que se usaron de protección personal eran los que tenían almacenado de emergencia. Con el COVID siempre hemos dicho que no nos imaginamos la emergencia del COVID, la epidemia del COVID, sin que esa unidad de NBQR hubiese estado creada. Aquí tenemos a Jacobo, que entrenó parte del personal de salud. Yo entrené parte del personal de salud para seguir dando respuesta a eso. Entrenamos un sinnúmero de personas. No se escucha. No se escucha. Activa el micrófono. Ahí volvió el audio ya, Joan. Bien, silenciamos los micrófonos. Le decía eso, que hemos trabajado y hemos capacitado las diferentes instituciones, y desde el Centro de Operaciones de Emergencia, tanto generalmente como el coronel Edwin Olivares, ya están planificando cómo va a ser un próximo ciclo de entrenamiento con el DITRA para seguir capacitando y tecnificando más personas en técnicas de materiales peligrosos. Una pregunta siguiendo esa misma línea. Adelante, Cualquier Aldanelis. persona puede ser, puede ser entrenada. O sea, digo, cualquier persona en base, o hay un requisito mínimo, por ejemplo, llegar a ser bachiller, tener tal conocimiento, X cosa. Esto es una unidad, son unidades especializadas. Joan. Sí, Fernando. Después que le responda a la joven, entonces vamos a tomar el control sobre 5 personas que están esperando para cerrar ahí el ciclo de preguntas por hoy. Excelente. A la respuesta que tenía Aldanelli, no cualquier persona puede ser entrenada. Sí debe tener el conocimiento básico. Cuando me refiero a este nivel, me refiero al máximo nivel, porque son unidades especializadas. Pero lo ideal sería que todo respondiente, todo policía, todo técnico de emergencia médica, todo médico, todo bombero tenga la noción, tenga conocimientos básicos de lo que es el manejo de sustancias peligrosas. Fernando, ¿tiene el control de las 5 personas? Bien, vamos a darle el paso a bueno, al Danelli ya se le respondió, a José Joan Pinar, parece que tiene otra pregunta.
pero ya Joan ya habías agotado un turno. Vamos a darle la participación a José No, está bien, García. Fernando, está bien. Ya me contestaron, está bien, gracias. Y saludo para ti, que tú no te veías. Perfecto, vamos a darle la participación a José García. Voy a decir la persona que vamos a darle la oportunidad para cerrar la parte de las participaciones. Tenemos a José García, Juan Carlos Tavera, Daniel Batista, Eduardo Cabrera y Walesi Castillo. Con ello concluimos la parte de preguntas. Fernando, que las personas se presenten con nombre y ciudad o país, por favor. Cuando termine esa parte, vamos a hacer un resumito rápido de lo que pasa. 300 por favor. El micrófono, qué difícil. Que se presenten con ciudad y país y nombre completo sí, para saber de dónde vienen todos. Preséntese como país y todo. Buenas noches. Buenas noches. Vamos. Juan Carlos Suárez, Colombia. No, Juan Carlos, espera un momento. Vamos primero a terminar con la moderación. Tenemos la participación a José García. Moisés Piñeiro Maya, de México, Distrito Federal. José García, habla. Juan Carlos Tavera, ¿está por ahí? Positivo, sí. Buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Tavera, bombero de Puerto Plata. Moisés Piñeiro Maya, de México. Claro. Sí, adelante, Juan. Sí. Ok. Pregunta mía es, ¿piensan expandir, o sea, atraer los cursos aquí al norte también, ¿entiendes? Para que los bomberos de aquí participen? Aquí hay muchos cuerpos bomberos que no tienen la capacidad, entonces, ¿sabes que los materiales peligrosos en todos los lugares? Entonces, si la Comisión de Emergencia empieza a traer un curso hacia la zona del norte o no tienen stand-by o quiero saber algo, por favor. Ok, Joan, ve anotando ahí para que le responda en un ciclo completo. Vamos a ver a Daniel Batista. Daniel, adelante, Daniel Batista. Daniel, ¿tienes una pregunta? José Rafael, estoy en espera. Vamos. Hello, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Sí. Adelante, Daniel. Ok. La pregunta a mí, sí, buenas noches a todos. Saludos, Joan, doctor. Mi pregunta se basa, ¿tiene la República Dominicana? Yo estoy llamando desde New York. Soy dominicano, como todos ustedes saben. ¿Tiene la República Dominicana establecidas rutas de seguridad para el transporte de materiales peligrosos? ¿Hay rutas establecidas para el control y transporte de materiales peligrosos? Muy buena pregunta, Daniel. Ya Joan está anotando. Vamos con Eduardo Cabrera Casado. Ese sí es duro. Adelante, Cabrera. Yo tengo una pregunta, si es posible. Saludos, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Cabrera. Un saludo, Fernando. Saludo, Joan, a Daniel y a todos los demás compañeros. Mi pregunta iba enfocada a lo que acaba de mencionar el compañero Daniel sobre la ruta de seguridad, pero también he visto que en nuestro país se está fortaleciendo mucho las instituciones de respuesta, pero quiero hacer una pregunta. En cuanto a la parte específica de salud, ¿se ha fortalecido algún centro hospitalario? Teniendo en cuenta que la capacidad de respuesta, eso va a depender de la eventualidad, pero ¿se ha fortalecido algún centro hospitalario ya o lo han tenido en mente para, en caso de que ocurra una eventualidad, dónde llevar esos pacientes en materia de capacitación, en materia de recursos, en todos sus sentidos? Esa es mi pregunta. Saludos nuevamente. Ok. Bien, vámonos con Walesi Castillo. Buenas noches, Joan. Felicidades. Muy buena exposición. Aló, buena. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí.
Pues mi nombre es Wallace Castillo, soy médico emergenciólogo de Higüey, especialmente el Hospital Darío Contreras. También trabajo en la Cruz Roja Dominicana como encargado de capacitación interna. Alexis, Dime, Tigre. y menciona también que fuiste quien me enseñaste primero auxilio a mí cuando yo llegué en el 96 a la Cruz Roja, cuando tú tenías cabello. No, todavía me queda, pasa que me recorto bajito mismo. Bien, tengo dos preguntas y perdone el atrevimiento. Y es relacionado también con la ruta de evacuación y en la área que trabajo yo, que es la área hospitalaria. ¿Se ha realizado levantamiento en los hospitales de nuestro país y con una área de evacuación de los materiales contaminados y especialmente a su destino final? No solamente que se monten en el camión de la basura y lo lleven donde se eliminan todas las basuras, sino que esos materiales que se ha determinado en esos materiales peligrosos que salen de los hospitales. Y segundo, se ha levantado alguna área en los hospitales para atender a los pacientes infectados con materiales peligrosos. Y he tenido dos casos, de pacientes afectados con materiales peligrosos y hemos salido todo contaminado. Porque me lo llevan en el sistema 911 a la emergencia sin bañarlo, sin lavarlo y todo esto, y con todo lo contaminante encima. Y cuando entran a la emergencia, contaminan la emergencia. Y para cómo lo Colombia también lo subieron a UCI en cuidado intensivo, imagina lo que pasó. Es decir, que todavía, como tú dijiste, estamos en Pinino, pero se ha levantado en los hospitales, especialmente en las emergencias que reciben todos los pacientes contaminados, infectados, para uno decontaminar a esos pacientes. Escucho, Joan. Ok, vamos a ver. ¿Quién tenía otra pregunta que estaba insistiendo antes de cerrar esa parte? El doctor Máximo José Canel Rafael. tenía una pregunta. José Rafael y Máximo. Vamos a con José Rafael y con Máximo. Buenas noches, José Rafael desde La Vega. Mi pregunta es, ¿qué distancia debe estar el personal de bomberos o salud de donde hay derramamiento de gas o combustible? ¿Qué distancia es prudente? Bien, muy buena pregunta, aunque eso es cuestión de hacer el curso, pero muy buena pregunta. Vamos entonces a cerrar con el doctor Rafael, para entonces Joan pase a contestar las preguntas y ir cerrando la parte interactiva. Adelante, Joan. Máximo. Sí, ¿me escuchan? Sí, buenas noches, excelente posición. Felicito ahí a todos los participantes y la persona preparada en el área. La pregunta mía va basada básicamente, ¿cuál es el destino final que se le da a la sustancia que se neutraliza? Una vez neutralizada, ¿cuál es el destino final de esa sustancia? Para que no siga haciendo más daño. ¿Dónde se deposita? ¿Cuál es la forma de neutralizarla? Bueno, Joan tiene pregunta para comenzar de nuevo la conferencia y que hagamos una buena hora. Pero adelante, Joan, a ver cómo lo resume la pregunta de los compañeros. Con la primera pregunta que tenía el joven de Puerto Plata. Este año nosotros tenemos estimado 3 cursos básicos junto con medio ambiente, 3 cursos regionales, región este, región sur, región norte. Lamentablemente por el COVID se cancelaron toditas. Pero sí, está la preocupación principalmente en la zona industrial. La pregunta de mi amigo hermano Daniel Batista, respeto siempre, Daniel, sí tenemos una ruta de transporte de materiales peligrosos, principalmente de transporte radioactivo y químico. Actualmente se está trabajando para convertirlo en una sola, que sea la ruta o el transporte seguro de materiales NBQR. Es tanto así que cuando salen de los puertos, salen de los muelles, se manda información a todos los enlaces, como mencioné, para cumplir con eso. Incluso hay requerimientos de cómo se va a hacer ese tipo de transporte. Con referente a la pregunta de los hospitales. Los hospitales de referencia se están trabajando en ello. Hay pocos hospitales que tengan corredores de contaminación. Actualmente creo que hay 2, que es el Marcelino Vélez Santana y la Plaza de la Salud, que fueron diseñados con corredores de contaminación.
Eso es algo que hemos estado hablando con la parte de emergencia de los Servicios Nacionales de Salud y es algo a lo que ellos quieren trabajar en esa parte. La pregunta de Walexi con referente a eso es penoso, pero sucede que hay poco conocimiento porque así mismo suben a la ambulancia, contaminan la ambulancia y van haciendo una contaminación en cadena. Los hospitales deberían tener sus corredores de contaminación cuando llegue ese paciente y mucho antes de que ese paciente llegue, el hospital lo está esperando. Tener un corredor por detrás que entre ese paciente, un aislamiento para ese tipo de pacientes. Todavía nos falta mucho por recorrer para llegar ahí. Creo que con eso respondí la pregunta de Cabrera. Pero yo nada más tengo como 12 años. Con lo que decía Máximo, acuérdate que somos primero que respondemos a la emergencia. Ya ahí pasa, hay una parte de medio ambiente referente a dónde llevan eso y se neutraliza. Tratamos de neutralizarlo. Si es un material radiológico, hay unas instalaciones muy seguras, muy secretas, donde se llevan todas las sustancias radioactivas del país. Donde se llevan para que el tiempo de vida que tengan, vayan ahí, se vayan denaturalizando. Ese búnker es uno de los búnkeres más modernos de la región. Actualmente en la región solamente existen dos, uno aquí y otro en Colombia. Y con referente a la pregunta que hacía José García de La Vega, dependiendo de la sustancia, dependiendo del combustible, tu guía de materiales peligrosos, la cantidad de combustible que sea, no es lo mismo tú tener un tanquero de 5,000 galones que tener un galón de gasolina, tener un galón de diésel. Dependiendo de eso, la guía te va diciendo cuál es el aislamiento que tú debes tener, que deben tener las diferentes instituciones. Bueno, señores, para cerrar esta conferencia, para mí fue un placer estar con ustedes aquí, estar conmigo, Cabrera. Adelante. Adelante, Fernando. Espérate, tengo una deuda con Elizabeth, una voluntaria de suma importancia que tiene una pregunta y no sé, no le había dado paso. Quisiera hacerle la sesión a ver si tú puedes contestarle. Ok, vamos con la pregunta. Adelante. Disculpe, adelante, Elisa. Sí, adelante, Elisa. Buenas noches para todas las personas que, wow, me han dejado sorprendida. Han dado una respuesta muy contundente a esta humilde convocatoria de ANTEN. Mi pregunta, Fernando, ya está contestada. El doctor Walexi Castillo se me adelantó. Ya él la hizo. Quiero agradecer a ustedes que han tomado el tiempo para enseñarnos un poquito de todo lo que ustedes saben. De verdad le agradezco y espero que nos encontremos más adelante en las otras conferencias que tenemos planeado seguir actualizando. Hacen buenas. Tengo una otra pregunta. Bien, ¿hay alguien? Vamos a cerrar con usted, líder. Vamos a darle la palabra. Ok, mi nombre es Joel Fermín de Santiago de los Caballeros. Era voluntario de Cruz Roja Dominicana, filial Santiago. Mi última pregunta era un paciente que esté contaminado con el producto químico o alguna sustancia química. ¿Cómo se debe contaminar? ¿Solamente con agua o hay que usar otro tipo de producto para la descontaminación? Muy buena pregunta. Hay diferentes mecanismos o procedimientos para descontaminación. Hay un procedimiento húmedo, seco y masivo. Con agua, cuando tú tienes mucha agua, sí, el agua siempre va a ser lo mejor, porque una descontaminación masiva nos va a ayudar a quitar la mayor cantidad. Tenemos la descontaminación química, que es algún químico que nos va a ayudar a neutralizar con lo que esté contaminando. Pero no siempre agua y jabón neutro, jabón de fregar precisamente, si es lo que tenemos. Ese es nuestro mayor descontaminante y es el que más cerca tenemos cada uno de nosotros. Excelente, Joan. Bueno, señores, esto ha sido de verdad que una convocatoria que sobrepasó los límites. Tenemos para informarles que nosotros habíamos hecho una conferencia preparada para 100 personas, pero rápidamente, 10 minutos antes de comenzar la conferencia, ya estaba sobrepasado el límite, así que tuvimos que incrementar el plan y todo eso para poder admitir a muchas más personas. Y llegamos a alcanzar 312 personas, o sea que la Asociación Nacional de Técnicos de Emergencia Médica de la República Dominicana se siente muy complacida
en esta gran convocatoria que se hizo y esta respuesta que ustedes nos han dado. Eso tiene una reflexión y es que dice que cada día más hace falta un conocimiento fácil de llegar, un conocimiento que pueda llegar a nuestro voluntario, al personal de respuesta de emergencia, al personal del sistema de salud, de una forma lo menos burocrática posible, y que la gente está a falta de conocimiento, está deseosa, tiene sed de conocimiento. O sea que esto nos indica a nosotros que tenemos que seguirlo haciendo, tenemos que profundizar más conocimiento y traer más conferencias y más líderes. Disculpen el niño que está llorando, ahí es mío. Bueno, y en ese mismo orden, nosotros queremos agradecer la asistencia de no solamente de República Dominicana. Aquí tenemos personas de Puerto Rico, de México, de Colombia, de Estados Unidos, de Argentina. Hay muchos países que han hecho su presencia. Y ahí mismo... Máximo. ¿Qué pasa con Máximo? Hay que mutearle el micrófono. Estoy aquí. Yo, Eddie Castro, yo quiero hacer una pregunta. Yo hace rato tengo la mano levantada porque tengo una duda, a ver si alguien me ayuda. Sí, pero ya por hoy concluimos la parte de la pregunta. Estamos en la parte ya de la conclusión. O sea, no pregunta en sí, sino una duda. Para el personal del 911, yo que trabajo directo en los pacientes con COVID, ¿dónde uno puede hacer esos cursos? Sí, vamos a hablar de Yola. Gracias. Sí, vamos a hablar de Yola. Bien, en ese mismo orden, queremos informarle, vamos a ver si pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Queremos informarle que ustedes saben que el miércoles, este miércoles, salió la nueva guía AHA, fue liberada la nueva guía de la American Heart Association con los cambios y recomendaciones para el RCP y la atención cardiovascular de emergencia, donde hay muchos cambios interesantes. Y nosotros como asociación de inmediato nos hemos propuesto conversar, hacer un conversatorio, un panel bien interesante con los expertos en el tema sobre estas actualizaciones, y para el próximo martes estaremos haciendo un panel foro discutiendo la guía completa para que ustedes puedan entrar, actualizar, ver qué es lo que hay nuevo, que todos hablemos el mismo idioma, y también de esta conferencia y de la del martes vamos a enviarle también su certificación por la misma vía, usted llenando el formulario, y entonces recibirá su certificación al correo. La certificación que van a recibir es una parecida a esta. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? No se puede ver. No se ve nada, no se ve nada. No se ve nada. Denme un segundito, ya la comparto. Una pregunta, usted está hablando sobre el formulario. ¿Dónde lo puede seguir? No, todavía no se va para allá. ¿Se conectó? Todavía. El formulario está compartido ya. Está llegando. Ok. Decía que vamos a tener esa actualización AHA 2020 que salió ahora recién el miércoles. Tiene muchas partes importantes, y también vamos a estar compartiendo la guía en español, que ya también tenemos ahí el PDF para que todo el mundo pueda quedar. Y vamos a recibir a Cristian Gorin, Alexander Pacheco, le estamos haciendo la invitación también a unos cuantos profesionales. Walesi Castillo ya está comprometido, Daniel Batista, o sea, vamos a tener, no es que él ha dicho que va, sino que como sé que está aquí, ya lo estoy invitando, si quiere participar. Pero el titular que va a estar al frente de esta parte va a ser Cristian Gorin, un paramédico y profesor de la Escuela de Paramedicina en Estados Unidos. O sea que aprovechen este momento para que puedan actualizar conocimiento y ver qué es lo último que trajo la ICOR, o sea, el Comité Internacional para la Parte del Corazón, que AHA también está agregando.
El certificado que van a recibir es uno como este, donde lo van a obtener en su cuenta de correo electrónico. Si no le ha llegado, si no le llega por alguna vía, me pueden escribir a mi número, lo voy a decir, lo pueden anotar, 809-663-7891, para nosotros agregarlo a enviarle el formulario 809-663-7891 si no le llega el certificado, ¿de acuerdo? ¿Puedes repetir otra vez? También le informamos 809, lo voy a colocar por el grupo también, 809-663-7891. Entonces, señores, vamos a hacer, antes de terminar, una sesión rápida, así que usted va a decir su nombre, el país, su nombre y el país. Su nombre, el país, la institución. Nada más esas tres cosas, para que por lo menos se conozca la cantidad de gente que estuvo por aquí. Vamos, yo le voy diciendo el orden. Si no presentó, pasamos al próximo. Aldanelis, adelante. Buenas noches, mi nombre es Aldanelis Reyes, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. José García. Estamos por acá, José Rafael García, desde La Vega. De La Vega, Alexis Castillo, ya se presentó. Pasamos a Juan Carlos Sánchez. Juan José Gómez Sepúlveda, Mi nombre es Juan Fermín Santiago Caballero. Sí. Estamos teniendo dificultades con el sistema. Escúchame, estamos teniendo dificultades con la plataforma. Juan Carlos Suárez, Colombia. Vamos a poder hacerlo. Sí, compañeros, estamos teniendo dificultad con la plataforma de Zoom, por la cual no vamos a poder seguir con la presentación. Pero le agradecemos enormemente su participación y recuerden, el próximo martes estaremos viendo la vamos a hacerlo a la misma hora. Pero no están absolutamente nada y eso no nos va a permitir captar el mensaje que ustedes están tratando de emitir. Ok, vamos a ver ahí. William Antonio Rodríguez. Paramédico. Ok, decía que íbamos a hacer una autopresentación, pero hay un poco de inconvenientes con la plataforma y no vamos a hacerla ya. Que el martes vamos a hacer un panel con discusión de expertos donde vamos a ver paso por paso la guía AJA con los nuevos cambios para que ustedes puedan actualizar su conocimiento, ver qué es lo último que hay. Va a ser el martes a las 8, estaremos por los diferentes grupos compartiendo el enlace para entrar acá y lo que no lo reciban también. Permiso, buenas noches. Permiso, buenas noches. Adelante. Aquí yo quería que hablaran un poquito más sobre el tema también aquí de... Yo me llamo William Antonio Rodríguez, soy el primero del 911. Me quedaron un poquito más sobre el tema del COVID-19. Aquí ya en Santo Domingo lo han tomado como si eso fuese una enfermedad muy común. Por ejemplo, que ya del 90% de la sociedad de Santo Domingo, Nacional, no. Sí. Escúchame, líder. En el formulario, en el formulario debajo dice, coloca el nombre de la próxima conferencia que usted quiere escuchar. Entonces ahí usted aprovecha y coloca... yo comenté eso ya. ¿Cómo es? Entonces, señores, en el formulario colocarán eso, de cuál tema a usted le interesa seguir escuchando, y vamos también a dar todo un curso por esta vía virtual utilizando esta herramienta. Buenas noches, muchas gracias por haber venido, esperamos que la próxima sea tan contundente. Muchas gracias a todos los compañeros nacionales e internacionales que estuvieron por aquí. Recuérdense que la Asociación Nacional de Técnicos de Medicina Médica está en su proceso de incorporación. Estamos incorporando nuevos miembros a esta asociación y los internacionales también se pueden afiliar como miembro asociado internacional. O sea que hay un formulario, usted lo llena muy fácil, lo somete y entonces todo de forma virtual usted puede convertirse en miembro de la institución. El formulario está siendo compartido por el grupo oficial de ANTEN, pero también se lo puedo facilitar. Muchas gracias y vamos a cerrar por ahí.
y nos vemos en la próxima conferencia. Buenas noches, equipo. Buenas noches, gracias. Buenas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Excelente noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Espero que sigan dando conferencias de tan alta calidad. Buenas noches, bendiciones para todos. Pasen feliz noche. Amén, amén, amén. Buenas noches. Amén. Buenas noches a todos. Queden bien, buenas noches. Buenas